Buenas tardes, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Saludos. Siempre es bueno saber de ustedes. Gracias por los mensajes que me envían. Gracias por todas y cada una de sus palabras en el WhatsApp, en el Messenger, donde nos conseguimos, donde podemos hablar. En este día de hoy les iba a traer un tema llamado ¿qué dice y qué no dice la Biblia? Pero a medida de los acontecimientos que están ocurriendo acá en el país, en Ecuador, yo tengo un tema que hace un mes lo había preparado. Bueno, todavía me falta una parte, pero vamos a hacer la primera parte. La primera parte de Jesús, el Rey de los Judíos, que se llama Se acerca seriamente una hambruna mundial. Seriamente. Y decimos que es mundial porque para nadie es un secreto lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en África desde un tiempo, en mi querida Venezuela, en muchas partes de Asia Menor, de Indochina, bueno, y ahora nos toca aquí también en Ecuador. No podía escaparse, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Ya lo vamos a estar estudiando. Obviamente hay muchas razones por las cuales están ocurriendo ciertos tipos de acontecimientos violentos, llamados pacíficos, pero tengan en cuenta que no existe una protesta pacífica. Protesta es protesta. Esta hambruna mundial es consecuencia de todas las malas decisiones que los seres humanos están aconteciendo. Supongamos que a mí me dan una cesta de comida diaria. Si yo no la sé administrar, no me va a alcanzar para el otro día. Tendré que esperar con ansias la hora de la cena a que llegue el otro día porque me acabé toda la comida, tanto en el desayuno como parte del almuerzo. Si yo no sé administrar esa cesta de comida que a mí me dan o que yo compro diario, así compro una vaca, no voy a tener carne para el otro día, porque yo tengo que saber administrar los recursos que tengo, o que el planeta tiene, o que mi despensa tiene. Y el peor de los casos es cuando una persona tiene la despensa que es a disposición de los demás también, porque es un servicio público gratuito. ¿Qué sucede? Decide hacer prisionera la comida y chantajear con la comida. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, en Rusia, en todos lados, más que todos los países socialistas. Como podemos ver, comencemos con la consagración de Saúl como rey. Vamos a ilustrar este tema, o vamos a ilustrarnos en este tema. Vamos a tomar Primera de Samuel. Y veamos cómo Saúl, ¿verdad?, fue puesto por Dios y después Dios se arrepintió de haberlo puesto. Muchos dicen, no, es que Dios no se arrepiente de nada. Y no has leído la Biblia. Lea para que vea que Dios se arrepiente de... Y hay varias veces, no solamente en este caso. La consagración de Saúl como rey de Israel. Capítulo 10 de Samuel, de Primera de Samuel, capítulo 10 de Primera de Samuel, ¿verdad? Viene en el versículo 24 del mismo capítulo. Vamos a fijarnos. Primera de Samuel 10, 24. Acá, a ver. Primera de Samuel 10, 24. Vamos a fijarnos en este versículo. 10, 24. Dice: Samuel le dijo al pueblo, miren, al hombre que el Señor ha elegido, no hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo comenzó a gritar, ¡viva el rey! El pueblo de Israel ansiaba tener un rey físico, un rey humano. No se conformaron con la presencia de Dios. Dios le daba la victoria, de victoria en victoria a cada batalla. Pero ellos querían un rey físico porque su mirada estaba puesta en los pueblos aledaños que tenían un rey físico. Pueblos paganos, pueblos donde ellos tenían reprimido, el pueblo de Israel, hacer cosas que los demás hacían, pero no lo hacían por obedecer a Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel
cegado por las ganas de ver a un rey físico, le exigió a Samuel que hablara con Dios para que le impusiera un rey humano, ya que no estaban, como dije anteriormente, conformes con Dios como rey y no confiaban en Dios. Cuando usted no está conforme con alguien es porque usted no confía en ese alguien, ¿verdad? Ellos querían confiar en un rey humano visible, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Jeremías 17:5 dice, el Señor dice, maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal y aleja del Señor su corazón. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la versión Reina Valera. ¿Qué ocurrió después? Jehová se arrepintió de haber consagrado a Saúl como rey. Vamos a leer, Martina, 1 Samuel 15:11. ¿Qué dice? En voz alta. Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey, porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y aclamó al Señor toda la noche. Muy bien. Samuel se molestó mucho. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido a Dios. Cuando Dios nos da un deber, una orden, uno trata en lo posible de cumplirlo por amor a Él y no de seccionarlo, ¿verdad? ¿Dios se equivocó con Saúl? Es la pregunta. Pues, bueno, la respuesta es sí, sí se equivocó. No se equivocó. Se arrepintió es una cosa, pero se equivocó es otra. Dios no se equivocó. Presten atención. La respuesta es que Dios se arrepintió de haber accedido a colocar a un humano como rey de su pueblo. No es que Dios se equivoca, ¿no? Él es perfecto en todo. Pero Él no puede decidir por nosotros, porque no es su deber decidir por nosotros. Dirá, profe, pero ¿cómo que se equivocó? Bueno, una conchita de mango, pero fíjense, no se equivocó, se arrepintió. En pocas palabras, mientras más se alejen las personas de Dios, más y más su destino es el caos, la corrupción, el sufrimiento. Nada bueno le espera a este mundo en el futuro por haberse alejado de Dios lo suficiente. ¿Qué va a haber? ¿Qué dice Mateo 24, Lucas 21? Guerra, rumores de guerra, hambrunas, engaño, muerte, desamor, desasosiego, matanzas, peste, enfermedades, plagas, caos climático, fenómenos naturales, accidentes, inseguridad, delincuencia, violaciones, entre otros. Pero a pesar de todo esto, tenemos una esperanza a la mano. Por un tiempo limitado. La palabra en Isaías dice, buscad a Jehová mientras os sea hallado. Mientras os sea hallado. Porque va a haber un momento en que no lo van a poder hallar. Busquen al Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. A través de Él podemos acceder al Padre. Busquemos a Dios. Esta esperanza es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Fijémonos en Malaquías 20:10. Vamos a buscar. Malaquías 20:10, ya yo lo tengo acá. ¿Acaso no tenemos todo el mismo Padre? ¿No nos creó a todos el mismo Dios? Entonces, ¿por qué hay quienes engañan a sus hermanos? Al hacerlo rompen el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Ese es un pacto sagrado que Dios hizo con nosotros. De que nos vaya bien, de que sus planes para nosotros son planes de prosperidad, planes de bien. Pero nosotros decidimos corrompernos, decidimos poner la mirada en el hombre. Lo más triste del caso es que en medio de todas estas protestas hay gente que dice ser llamada cristiano, entre pastores, pastoras. En vez de estar quemando caucho, trancando el paso, impidiendo que la comida llegue a las despensas, ¿por qué no se ponen a orar? ¿Cómo tumbaron las murallas de Jericó el pueblo de Israel? ¿Acaso hicieron huelga? ¿Acaso hicieron protesta, manifestaciones? Ellos oraron, ayunaron 7 días, más días. Después obedecieron a Dios y le dieron tantas vueltas a las murallas. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo cristiano? De verdad, ¿qué es lo que está pasando?
Porque si ustedes me preguntan a mí, yo lo que les puedo decir es la desobediencia. Hay falta de sujeción a Dios. La gente no quiere someterse a las leyes de la Biblia. La gente no le gusta hacer lo que le viene, no le gusta hacer lo que el Señor le tiene dispuesto, sino lo que le viene en gana. Condicionan a Dios a su gusto y preferencia. Si yo soy un fiel servidor del Señor, yo no puedo estar allá quemando caucho, violando la Constitución. Porque la Constitución del Ecuador también dicta que todo el mundo tiene derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional. En bicicleta, a pie, gateando, en avión, en barco, en carro, en camioneta, en tren, en metro, en teleférico. Por algo existen todos estos servicios públicos acá. Y al hacer usted, señor cristiano, una barricada para impedir la libre circulación, usted está violando un derecho que no es suyo. Si usted no quiere, no salga. Si usted no quiere, no trabaje. Pero no le impida al pueblo o a las personas hacerlo, porque la misma Biblia nos lo dice, que el obrero es digno de su salario y que el mejor dinero se gana es sudando. ¿Qué tipo de cristiano o de qué tipo de cristiano estamos hablando? Que cuando ven a uno en la calle le dicen andiga en vez de decir Dios te bendiga, o dentro de un mensaje de texto de TV. Eso se lo puedo aceptar yo, uno que otro que tenemos confianza, pero a otro que quiere, ¿cómo van a evangelizar diciéndole a otra persona que no es de confianza de TV? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la mirada entonces puesta en el Señor Jesucristo? Y a veces ponen más la mirada en el siervo de la iglesia que en el propio Cristo. Y a mi esposa o a mí nos viven diciendo, uy, que vamos a morirnos de hambre. Que, miren, ustedes no han vivido lo que realmente es una crisis. Y una crisis es no conseguir nada donde usted está acostumbrado a ver comida para comprar. Y lo poco, lo mucho que hay, usted tiene que hacer colas kilométricas para adquirir un producto. El que le impone el gobierno. Eso no se ve aquí. Y ya la gente se arma. Y a aquellos que van domingo a domingo a las iglesias, y más que los domingos, los días concernientes a los cultos. Y son los que más amarillistas son. ¿De qué estamos hablando? ¿Se arrepintió el Señor de haber puesto al presidente actual de acá? Porque toda autoridad es impuesta por Dios. Y si es así, oremos. Que aumentó la gasolina. Que tiene que aumentar algunos productos, algunos aranceles. Está bien, mucho es un desastre, pero ¿no creen que es mejor que esto? Y a veces decimos que Estados Unidos imponga más sanciones a Rusia. Rusia no están midiendo las consecuencias. Con sanciones no se hace nada. Empeora las cosas. Un diálogo de paz es mucho mejor que imponer sanciones. Tú me atacas con cohetes y yo te ataco con sanciones. Eso no funciona. Entonces hay escasez de combustible en Europa, de todo. En Europa se mueve. Yo que he vivido en Italia, eso es allá terrible sin el gas. ¿Cómo calientas tú la calefacción? ¿Con qué? Con el PLS, pero los que no tienen ese tipo de estufa, las que usan cilindros de gas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos colocando la mirada más allá de un hombre, sino ahora un producto. Solo Dios tiene el control de la situación, pero cuando colocamos la situación en el control de Él, ¿de qué estamos hablando? Fijémonos en Malaquí entonces. Si todos somos hijos del mismo Dios, ¿por qué tenemos que atacarnos como se atacan aquí las manifestaciones? Y otras en Venezuela y se atacan. Yo me acuerdo que hace unos 5 años atrás en las manifestaciones de Venezuela salió un ridículo, un hombre con una Biblia en mano, desnudo, botando moho. Eso es la aberración, desnudo, llorándole a la Guardia Nacional que repelía los ataques. Que yo no estoy de verdad de acuerdo con ninguno de los dos bandos,
porque si no hubieran cambios favorables en el país. Y yo veo que eso está igual. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de cristianos somos? Y hablo de todo cristiano, no evangélico, no adventista, católico, todo el que cree y tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es cristiano. El católico es cristiano. Para que la palabra cristiano está mal especificada. Y si continuamos leyendo, vemos que el pecado de Israel es tan grande que el enojo de Dios es más que justificado. Si seguimos leyendo este capítulo de Malaquías, está justificado el enojo de Dios. Pero aún así Dios es misericordioso. Comencemos a creerle a Dios. Él nos recompensará solo por serle fiel y confiar en Él. Malaquías 3:12. Todas las naciones hablarán bien de ustedes porque ustedes tendrán un país hermoso. Lo dice el Señor Todopoderoso. Esta es una promesa que unos que otros la colocaban en Venezuela en los textos, porque como ellos creen que Dios tiene WhatsApp, la colocaban en los estados, en el Facebook. Porque se les complica salir de la boca estos hermosos versículos bíblicos. Entonces es más fácil tomarle una foto o un capture y publicarlo en el estado, porque Dios tiene WhatsApp. Entonces Dios tiene WhatsApp, pero tampoco diezman para que Dios pague la renta del internet. ¿De qué estamos hablando? Y disculpen la muletilla, pero es que es la pregunta que concierne. Y es imperativa esta pregunta en este tema. La solución no es ir a amedrentar a un personaje puesto por Dios. No es así. Yo salgo a la calle y tenemos que andar con miedo, mirando el reloj, porque si salgo lejos, Dios mío, que no haya paro, porque tengo las niñas lejos estudiando, y ¿quién las va a buscar? ¿Quién las va a traer? ¿Quién las va? Gloria al Señor que las tengo una vuelta de la esquina a la escuela, pero tengo que salir a veces a otra ciudad, a otro cantón, a otro municipio. Y no es justo que por el capricho de muchos o de algunos tengamos que sufrir la mayoría, porque muchos tampoco es la mayoría. La mayoría estamos quietos en la casa. Yo estoy aquí en mi casa. Yo soy un simple venezolano, extranjero que llegó a Ecuador. Tuve la bendición de llegar en avión, porque Dios ha provisto. Yo le creo a Dios. Yo llegué en avión. Yo no me vine ni en bus, ni caminando, ni con el pulgar. Yo le he creído a Dios. Dios ha provisto sin yo gastar $1. Y yo llegué aquí con una mínima cantidad de dinero y tengo alquilado una casa donde pago. Aquí todo se paga. Se paga la electricidad, se paga el agua, se paga el internet, se paga la comida. Se paga los servicios, el aseo. Y Dios ha provisto de todo. Y si me preguntan, yo no tengo un trabajo estable como tal, pero sé cómo manejar mis ingresos. Usted está sabiendo administrar sus ingresos. ¿Se acuerda ahorita del asunto del ejemplo de la comida? Usted no puede jugar con sus ingresos. Los ingresos son para administrarlos. Y tengo buena ropa, tenemos buenos zapatos, las niñas van impecables a la escuela, porque yo le creo a Dios. Él es el que gobierna, el que me ayuda a administrar, porque tanto yo soy cabeza del hogar como Él es cabeza de la iglesia, y yo soy iglesia, es mi cabeza, mi Señor. Y muchos están orgullosos de mí y de mi esposa, por lo que hemos logrado. Porque la palabra dice: si en lo poco me refiero, en lo mucho te pondré, y vendrás acá y te gozarás conmigo, dice el Señor. A ver, cristianos, mesiánicos, que es el hebreo de cristiano. Cristiano es palabra griega que significa el ungido. Vamos a ver
¿De qué estamos hechos? Somos soldados de Cristo y vamos a la vanguardia, no a la retaguardia. El Rey te ha mandado a llamar. ¿Qué estás haciendo? Hablemos del Hijo de Dios, nuestro verdadero Rey, nuestra Hatikvah, que en hebreo significa esperanza. Hablemos de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Pero esto en la segunda parte. Dios me lo bendiga a todos. Analicen qué están haciendo ustedes con lo poco que les está llegando. ¿Se arrepintió Dios de haberlo puesto a usted como cabeza del hogar? ¿O se equivocó? Obvio. Ustedes ya saben la respuesta de que si Dios se equivoca o no. Dios los bendiga a todos. Busquen al Señor. Él es el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey del planeta, el Rey de todo. Por Él y para Él estamos aquí. Amén.